nos vamos a la editorial de hoy. La reiteramos. ¿Tenés dolor de muelas? Jugá al 37. Por supuesto que está hecho con una intencionalidad, porque 37 días, además, son los que faltan para elegir intendente. Bueno, algunos dirán, sí, bueno, pero también elegimos gobernador, elegimos, sí, claro. Uno hace hincapié en nuestra ciudad, en el Pago Chico, y haremos un análisis al respecto. ¿Por qué el 37? Tomate la molestia de contar desde el día de hoy, 15 de septiembre, y dentro de 37 días estamos en la urna. Vamos a las urnas a elegir el intendente, en este caso de la ciudad de Necochea. También, por supuesto, cada uno de nosotros elegiremos gobernadores, elegiremos diputados o senadores provinciales de acuerdo a la sección electoral en donde estamos, que lleva adelante las secciones electorales en la provincia de Buenos Aires para conformar el Congreso provincial. También elegiremos presidente de la Nación y vicepresidente, senadores nacionales, el Parlasur, diputados nacionales. Bueno, ya la vivimos la otra vez. Ocho secciones es la lista Sabana, pero nos vamos a enfocar en el orden local, aunque el orden nacional, por supuesto, genera una mirada especial. Digo, en cuanto a los resultados que se sucedieron en la PASO, que es la última encuesta oficial que se tiene. Encuestas hubo muchas, siempre hay encuestas. Muchos te dicen, mirá, estábamos mejor, o nos fue similar a lo que teníamos, o teníamos el 20, por decirte un número, y salimos mejor. Pero hubo sorpresas. Y hubo sorpresas a nivel nacional como a nivel local también. Por supuesto que también a nivel local hubo sorpresas. Pero hay que ir al dentista ante el dolor de muelas. Para algunos será un dolor de muelas este 22 de octubre, ¿no? Para algunos, para otros quizás no tanto. Pero todas las expectativas están dadas. Porque el dentista, el 37, que son los días que faltan, te pueden tomar la mirada concreta de lo que sucederá. El resultado de las PASO dio un panorama, tanto lo nacional como lo local, circunscrito a los resultados locales, es decir, cómo fueron los guarismos en el distrito de Necochea. Y los guarismos fueron simples a nivel nacional. El más votado, o mejor dicho, las listas más votadas fueron en Necochea, fueron de Juntos por el Cambio. 34, casi el 35% del electorado local dividió sus votos en las dos listas a nivel nacional que había en Juntos por el Cambio. Bullrich y Larreta juntaron ese 35% que estamos haciendo mención. Y esto se da últimamente en la ciudad de Necochea, que Juntos por el Cambio, a pesar que a nivel nacional, por ejemplo, ganaba Unión, bueno, en realidad Frente de Todos en ese momento, en Necochea, el resultado electoral daba Juntos por el Cambio, pero apareció un actor distinto. Y ese actor distinto es Javier Milei. La libertad avanza, en realidad, en la cara visible de Javier Milei como único candidato, que sacó el 28,50% de los votos. Es decir, que esa situación hizo modificar el panorama para muchos. Y esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en cuanto a los resultados, por supuesto, cómo serán de aquí en más. Digo, por lo que estamos viendo, o por lo que escuchamos en la calle,
No tenemos encuestas, no somos de consultar a las encuestas. Las encuestas las hacemos, si querés, en lo personal. Si querés, en lo personal. Y voy a llegar a esa encuesta en lo personal. Pero hagamos un análisis frío de la realidad. En el orden local, los que fueron más votados, y este orden que voy a dar son los votos que obtuvieron los candidatos a intendente en la ciudad de Necochea. Con el 39% de los votos, Arturo Rojas, de Nueva Necochea. El vecinalismo, o uno de los vecinalismos, si querés, en forma local. En segundo lugar, Pablo Nosek, de La Libertad Avanza. Es decir, que en los resultados salió segundo Milei en Necochea, más votado, y cuando vos sumás los de Milei más los de Juntos por el Cambio, te andan siempre en el 60, 60 y pico %. Es decir que en Necochea, por lo menos, se notó que la aparición de Milei en el debate nacional, bueno, hizo que no fuera para nada despreciable salir segundo en una ciudad donde se llevaba por encima del 60% de los votos Juntos por el Cambio. Por ende, Pablo Nosek, ayer hablamos con él, hacía mención al crecimiento por el lado de ellos. ¿Será cierto? Pero él obtuvo el 14,4%. Es decir, el segundo más votado. El tercero más votado, en lo personal, es 9,5% a Martín Migueles, aunque su conjunto en el orden local sacó el 22%. Dijimos el 35% a nivel nacional Bullrich, el 22% Juntos por el Cambio sumada a las tres listas. El ganador de esas tres listas con el 9% fue 9,5%, fue Martín Migueles. Sin estar en ninguna interna, con el 8,1%, la agrupación comunal transformadora. Y con el 20 y pico %, porque hay que sumarle los de Grabois en Necochea, Marcelo Rivero se llevó el 6,2% de los votos. 5 y pico sacó Mauro Velázquez y 3 y pico sacó Yanqui López. En conjunto obtuvieron el 15,4% de los votos. Es decir que el panorama es este. Esta es la plataforma o la base, digamos, de donde comienzan los candidatos desde hoy, desde aquí en adelante. Desde las últimas elecciones hasta ahora, por supuesto, no está la campaña full, hay declaraciones, las redes sociales, cada candidato, tanto al orden nacional, provincial como local, están haciendo sus campañas. Y te demuestra, en estos resultados, hay desesperación en algunos casos, tranquilidad en otros, porque los objetivos son por los que trabajan muchos de ellos. Y hay objetivos bien claros. Todos van para la intendencia, por supuesto. ¿O usted cree que algún candidato va a dejar de tratar de transmitirle a los ciudadanos de Necochea cuáles son sus objetivos para dirigir los destinos de la ciudad? Para eso están en política. Pero la realidad es desde dónde parten, hacia dónde tienen que ir, y el discurso. Y esta es la gran preocupación. Algunos en el búnker de Nueva Necochea decían, hagamos la plancha. Es decir, ¿qué más necesitamos explicar? En lo personal creo que hay muchos siempre para dar o decir, pero esto es una cuestión personal. Uno, al actual intendente y candidato a intendente Arturo Rojas, le preguntaría muchas cuestiones donde para muchos ciudadanos aún no están solucionados sus problemas, aunque también hay que reconocer la cantidad de hechos
y quizás soluciones a los ciudadanos hayan tenido en algún sector. Pero en el búnker te dicen, hagamos la plancha, no hagamos olas, como se dice habitualmente. Es probable que sea así. No sé si es tan así. Me parece que el carácter de Arturo Rojas a veces no tiene problemas en consultar o dar a conocer su opinión o sus pensamientos a futuro, aunque para muchos haya sido o es un tema ríspido, si se quiere, para la ciudad de Necochea. El que también tiene la misma mirada, aunque dice tengo que hacer olas, es Pablo Nosek. Ayer, a pesar del tono pausado que le hicimos la entrevista en forma telefónica, un tono pausado, tranquilo, mesurado, pensando lo que está planteando a la ciudadanía, hace un eje fundamental en la figura de Milei. Bueno, ¿quién no lo haría? Es la figura política más importante de la República Argentina desde hace 2 años, cuando comenzó, antes de ser su carrera política, mediática, si querés. Y después, en el lanzamiento de su carrera política, en un solo lugar, Ciudad de Buenos Aires. El problema, digo, para el resto de los políticos, es que ser protagonista en la ciudad de Buenos Aires, en el núcleo de un país republicano y federal, pero unitario en los medios de comunicación, unitario en el poderío económico, unitario en la transferencia de fondos, y podemos enumerar que mientras somos de una manera, es de otra, por supuesto que tuvo la centralidad. Por supuesto que eso ha hecho que las olas de Milei hagan emocionar, jugarse, y eso que la campaña no empezó. El tono pausado, tranquilo, de Nosek demostró una actitud distinta, o por lo menos en lo personal, es simple una mirada. En tercer lugar, Martín Migueles, que sigue en su carrera por ahí, por las redes sociales, que tendrán mayor o menor alcance, se sabrá con el tiempo, que por supuesto plantea puntos claves a su mirada de las cosas que hay que modificar en la ciudad, de aquellas que conforman, para el eje de la gente que acompaña a Martín Migueles, que tiene una particularidad, que en el caso de que no llegue a intendente, sus concejales serán radicales. Por supuesto que los que tienen asegurado concejales es Nueva Necochea, con el 30 y pico, 40%, casi 39%, tiene asegurado concejales, ya, solamente repitiendo el resultado. Lo mismo que la Libertad Avanza, que alguien dirá, bueno, no le alcanza a 2 concejales. Es que el día que se realizan las elecciones, y una vez viendo la cantidad de gente que fue a votar, es decir, del padrón, si va el 70% del padrón, por ejemplo, de ahí hay que sacar los votos válidos, es decir, aquellos que realmente fueron a votar, menos los votos en blanco, menos los impugnados u observados. Pero quizás con el 15, con el 16%, ya tiene 2 concejales, tiene el 14,4%. Ya muchos aseguran que parten de la base de 2 concejales como mínimo y van por la intendencia. Así te lo dicen los que están cercanos a Nosek. Quizás sean más expresivos que Nosek, en una de esas, por lo que hemos escuchado. En cuanto a Martín Migueles, todos sus esfuerzos van a estar relacionados a cómo superar no solo la interna que ganó, sino la realidad en la que está yendo, para no solo captar votos, sino mantener el 35% que tiene Juntos por el Cambio. Si ese objetivo se cumpliera,
es decir, de retener entre sus filas al votante de Juntos por el Cambio tras su figura. Con el acompañamiento, se lo ha hecho público cuando estuvo Bullrich, de María Eugenia Bayota, que fue precandidata, de Damián Univasos, que salió segundo en esta contienda electoral, y la gente que lo acompaña a Martín Migueles. Es decir, que no están lejos. En lo individual sí, porque pero volvemos a lo mismo. Si se busca la suma de Juntos por el Cambio, estamos en el 35% de los votos. El primer objetivo es ese. Con ese objetivo cumplido, se es competitivo. Claro, si no se logra mantener los 28 o 29 o 30% que todos estiman tendrá Milei en Necochea, también es competitivo. Y la agrupación comunal transformadora, que con Arabarco, pues estaban convencidos que van por la intendencia, pero como son mesurados, como buen vecinalistas mesurados y de provenir del vecinalismo desde hace muchos años, los primeros objetivos los tenían en claro: pasar las PASO, tener la posibilidad del ingreso de un concejal, más o menos estarían casi en el inicio de un concejal, un poco más, un poco menos de lo que sucedió hace 2 años atrás, en las legislativas. Esto es así, es una cuestión lógica y entendible, pero tienen mucho por conquistar. El vecinalismo, tanto de Nueva Necochea como el vecinalismo de la transformadora, van por un ciudadano que se siente representado o no por algunas de las otras figuras que conformen la política lugareña. Esto es así, o por lo menos es lo que se ve a principio de estos movimientos. Y queda en tercer lugar, o en el último, pero no por una cuestión. Sí, si en lo personal el Rivero tiene 6,2%. Por supuesto que en conjunto tienen el 15%. Y cuando uno habla con distintos actores de filo peronista, distintos actores de la Cámpora, distintos actores del Frente Renovador, e incluso del mismo Partido Justicialista, van a hacer el esfuerzo necesario, pero se encuentran debilitados. Dicen que Rivero está debilitado. Yo no lo veo así, no es una cuestión, pero bueno, la política permite estas cuestiones. Por supuesto que se verán en las canchas los hechos, las circunstancias y cómo será de aquí en más. Pero notamos que todos o cada uno de los 5 candidatos, no solo por su perfil, sino por lo que deban o puedan llevar adelante, van a tener propuestas. O por lo menos intentar tener unas propuestas dirigidas al vecino necochense. Algunos lo harán más haciendo hincapié a nivel nacional, otros lo harán a nivel provincial, pero en definitiva tendrán que, y estarán, y estoy convencido que lo van a hacer, en las propuestas a nivel local. Tienen un desafío todos. Algunos tendrán que hacer la plancha, o esperan que hagan la plancha, como lo decíamos de Nueva Necochea. Otros, un esfuerzo importante, que quizás le toque a muchos de ellos. De acuerdo al perfil que decidan llevar la campaña adelante, bueno, los resultados también serán representativos del esfuerzo. Pero también, y lo dije, porque uno tiene, bueno, amigos que de alguna u otra manera tienen acceso a encuestas. Encuestas, por supuesto, que para muchos tienen un valor relativo, para otros ese valor, por ahí genera situaciones distintas. Pero hay que analizarlas. Y esto de que haya que analizarlas, te demuestran actitudes
conocimientos y desconocimientos de los candidatos locales. En una encuesta relativamente, ¿cómo diríamos?, fidedigna, porque el que lo hace vale la pena, pero la persona que toma la decisión lo hace de tal forma que nadie sabe ni lo que votó ni lo que eligió. Es mayoría el voto a Milei. En segundo lugar, a Bullrich. Y lejos, a Massa. Un lugar dentro de la ciudad de Necochea para candidatos a lo que sería intendente. A presidente. En cuanto a intendente, ahí se nota esto de dar y prevalecer el esfuerzo que debe hacer o cómo dirigirse a sus ciudadanos los del orden local. El menos votado o el menos elegido es precisamente Rivero, quizás por la baja performance de Juntos por la Patria, en Necochea, mejor dicho, Unión por la Patria. Miguel viene bien, no sé, mucha diferencia por debajo, por supuesto, es que la gente conoce a Milei, pero no conoce al candidato local. Y Ara Barco, el segundo detrás de Arturo Rojas. Alguien dirá, esto no tiene valor, posiblemente. Hagamos o pensemos que posiblemente sea una simple compulsa que se lleva adelante o se llevará adelante en los próximos días. Pero este es un termómetro. Y como tal, termómetro local, hay que tener en cuenta las posibilidades de cada uno en las próximas horas. Digo, en el dentista, tras el dolor de muela, dentro de 37 días, veremos estos resultados. Pequeña pausa que haremos como hacemos habitualmente en De Regreso en Casa.